¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a ver la lección Periodos de la historia de la música. Vamos a ver que ha habido distintos periodos en la música y vamos a empezar a conocerlos. La clase de hoy vamos a hablar de la música en la Edad Media. La Edad Media comprende el periodo histórico que va desde el siglo V al XV. Está ubicada entre la Antigüedad y el Renacimiento. La música medieval está formada por dos periodos principales, el románico y el gótico. Dentro de esta música se pueden ver diferentes fenómenos musicales. Destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. Vamos a hablar de estos en un momento. En primer lugar, vamos a hablar del canto gregoriano. Se trataba de un canto religioso. Fue la música que gobernó todos los territorios porque en esta época el poder y la cultura estaban en manos de los monjes y los religiosos. Era música estrictamente vocal y a una sola voz, o como mucho con un acompañamiento a base de quintas paralelas. Es decir, una persona cantaba do y la otra cantaba sol, ¿no? Eso son quintas, de do a sol es una quinta. Pero no había instrumentos musicales, era estrictamente vocal y solamente cantaban los hombres. ¿Mm? Surgió ante la necesidad de la iglesia de unificar la liturgia, es decir, querían establecer un conjunto de signos y palabras que formen parte de sus celebraciones, especialmente en la misa, y que sean comunes para todos los fieles. Digamos que en un templo, en una iglesia se cantaban ciertas canciones, en la otra se cantaban otras canciones y se quería unificar, que todos cantaran lo mismo. Así fue que se recopilaron los cantos gregorianos. ¿Pero por qué se llaman cantos gregorianos? Porque en el siglo VII el Papa Gregorio I, el Magno, recopila y organiza una serie de cantos romanos que establece como los obligatorios de la liturgia unificada cristiana. Sin embargo, recién en los tiempos de Carlomagno estos cantos se establecen como obligatorio. La relación entre los monasterios benedictinos de la Orden de Cluny y el papado impulsan esta liturgia franco-romana y el canto gregoriano por toda Europa. En este momento se escriben numerosos códices, que son libros cosidos y escritos a mano que recogen el canto gregoriano con notación aquitana, lo que permite su recuperación en tiempos modernos. Para que tengas una idea de qué era la notación aquitana, aquí te dejo una hoja del siglo XII con este tipo de notación. La notación aquitana era una notación que nació en Aquitania, en el sur de Francia. El canto gregoriano tiene una serie de elementos formales que se pueden resumir de la siguiente manera. Usa 8 escalas especiales heredadas de los griegos, los modos griegos. El ritmo es libre, reducido a una especie de línea ondulante, ligera, muy flexible y que huye de cuanto puede ser excitante. Es decir, no vamos a esperar tener momentos intensos con este tipo de cantos. Se persigue una exaltación estético-espiritual de acercamiento a Dios gracias a su concentración, solemnidad, sobriedad y sencillez. No tiene que ser tan llamativo el canto. Es monódico, es decir, emplea melodía al unísono. Se canta a capela, sin instrumentos musicales. Es el canto latino de la iglesia, es decir, se canta en latín. Es una música ligada a un texto, en concreto un texto exclusivamente religioso y que no tiene sentido sin él. Escuchemos pues una muestra de un canto gregoriano. Ahora pasemos a hablar del canto mozárabe. Hasta su supresión a finales del siglo XI, el canto mozárabe supuso una de las manifestaciones culturales más apasionantes de la música medieval. Hunde sus raíces en los primeros tiempos de la cristianización y a su vez en la liturgia judaica. Lamentablemente no es posible su transcripción por su notación neumática que no expresa la altura exacta de los sonidos. Del repertorio musical hispano-visigodo o mozárabe se conservan 45 códices escritos fundamentalmente entre los siglos X y XI. Especial importancia tiene el famoso antifonario de la Catedral de León. ¿A qué se le llama canto mozárabe? El canto mozárabe era una expresión musical asociada a la liturgia hispánica.
propia de la iglesia visigoda española que pervive hasta nuestros días. Es un canto monódico, de género diatónico y de ritmo libre. Pues bien, no todo era religioso. Había música que no era religiosa, no era eclesiástica, por así decirlo. Hablemos pues de la música profana en la Edad Media, la música no religiosa, la música no sacra. La música culta litúrgica es la única que ha quedado plasmada en los códices, es decir, la música religiosa, la música sacra. La música profana está diciendo que no ha quedado plasmada en los manuscritos. Lamentablemente la música medieval profana y popular, la que divertía y disfrutaba el pueblo, prácticamente se ha perdido, pues nunca se perpetuó por escrito. Sabemos que en la Edad Media era habitual el canto y el baile entre la población, en muchos casos como herencia del mundo pagano. Lo conocemos por numerosas fuentes eclesiásticas que los condenaban o criticaban. Tanta insistencia en el ataque a estas prácticas pone de manifiesto la habitualidad con la que se producían. Hablemos pues de la música profana de los nobles, los troveros y los trovadores. A partir del siglo XII surge el movimiento trovadoresco. Nacen los llamados trovadores, troveros y minnesänger. Son compositores y poetas que en ocasiones eran también cantores de su propia obra. En sus obras se emplean lenguas romances autóctonas, dialectos franceses, alemán, portugués, etc. No hay que confundir la figura del trovador con la del juglar. Los trovadores formaban un estamento entre los que se encontraban gentes de la más alta nobleza, mientras que los juglares solían pertenecer a las clases más populares. A diferencia del canto litúrgico, en las obras de los trovadores se empleaban instrumentos musicales como acompañamiento. Veamos ahora la música profana popular, la de los juglares. Los juglares eran infatigables andariegos ambulantes que recorrían las villas y aldeas de la Europa medieval. Su profesión consistía en amenizar la vida de la gente de la época a cambio de dinero, comida y otros bienes. No solo se centraban en la música, sino que entretenían al público ejerciendo de saltimbanquis, lanzadores de cuchillos, equilibristas, domadores, etc. En su actividad musical, lo normal es que se limitaran a ser los intérpretes del canto y tocar instrumentos, pero no eran compositores, como sí fueron los trovadores. En general, los juglares fueron muy criticados por las autoridades religiosas por considerarlos viciosos y escandalosos. Frecuentemente sus canciones abordarían temas obscenos y el baile de las danzarinas sería deliberadamente voluptuoso. Una iconografía muy repetida en la escultura románica y que obedece al hecho histórico es la escena en que un trovador emplea un instrumento de cuerda o viento mientras una juglaresa danzarina baila con los brazos levantados con castañuelas y dejando caer su cabellera. Hasta aquí sería nuestra exposición de la música en la Edad Media. Nos vemos.